Bu- Buenas tardes. Iniciamos uno de nuestros coloquios del Club Tocqueville, en esta ocasión con el señor Manuel Valls, sobre un tema de máxima actualidad, que es Europa, el Islam y el multiculturalismo. Muchas gracias, señor Valls, por estar aquí con nosotros esta tarde. Bienvenido al Club Tocqueville, del que sabemos, nos consta, es amigo, ha asistido a algunos de nuestros actos y también nos sigue. Yo quiero empezar de una forma muy breve, presentar al señor Valls parece bastante superfluo porque es de todos conocido, pero sí subrayando algunos aspectos que nos puedan situar en la sesión de hoy. Yo diría que el señor Valls es un político muy completo que tiene experiencia de gestión en los diferentes niveles de gobierno y también tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Y esta experiencia empezó a nivel municipal, fue luego alcalde de Brie, además fue primer ministro de Francia, pero llegaba allí con una experiencia que en Francia es muy importante, la de haber sido ministro del Interior entre el 2012 y el 2014. Eso es una cuestión quizás diferente de España, donde el ministro de Interior no tiene la relevancia que tiene en Francia. Fue también diputado de la Asamblea Nacional en varias legislaturas, la última hasta el año 2018, y fue nombrado por el presidente socialista Hollande primer ministro, ocupando el cargo entre 2014 y 2016. Le tocó vivir durante aquel periodo unas experiencias amargas que se relacionan justamente con la charla de hoy. Sufrió París unos atentados el 13 de noviembre del año 2015, hace por tanto ahora 5 años, en los que 130 muertos y más de 350 heridos fueron el triste balance de aquellos atentados islamistas. La gestión de estos sucesos por parte del primer ministro, dicho de una forma muy breve, consistió por un lado en la declaración del estado de emergencia, por la otra en buscar acuerdos políticos con la oposición en el Parlamento respecto a las medidas antiterroristas. También de aquella época es la expresión de una serie de dudas con la política que llevó a cabo la señora Merkel en relación con la decisión que ella y otros dirigentes europeos tomaron de abrir las fronteras a los refugiados. Él insistía en aquel momento, y lo ha hecho también después, en proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. Con este bagaje político, creemos que estamos en la persona más idónea para hablarnos en estas reflexiones sobre el tema que hoy tenemos previsto. No unas reflexiones convencionales, digámoslo así, buenistas, como a veces escuchamos cuando se abordan estos temas tan delicados por parte de algunos políticos. Me parece que en el discurso del señor Valls, que últimamente pues, ha podido expresar en alguna entrevista, sea en Le Figaro, sea en España, en El Mundo, hay una idea que atraviesa toda su intervención, que es la necesidad de defenderse que tienen las democracias y la defensa también de la ciudad, de la civilización y de los valores que son íncitos, y por tanto, a Europa, a Francia, a España y, como no, a Cataluña. Y yo creo que el caso catalán es un buen ejemplo de cómo en los atentados en las Ramblas en el 2017 podían habernos hecho despertar a una realidad que teníamos aquí con nosotros y que en cambio, distraídos por el proceso que estaba justamente en el momento álgido, pues nos pasó desapercibido y fue utilizado una vez más digamos, desde una óptica interna y en unas claves que escapaban de los desafíos que tenemos, desafíos en temas de seguridad, en temas de presencia del islamismo en sociedades que son cada vez más multiculturales, como son nuestras sociedades española, francesa y europea en general. En este contexto, la advertencia de la fragilidad de la democracia liberal, también situarlo en términos de guerra de civilizaciones, que nos recuerda a las reflexiones de Huntington, por ejemplo. Yo creo que bueno, nos
ponen en la pista de una reflexión que ya por mi parte cedo la palabra a don Manuel Valls, agradeciéndole que esté aquí con nosotros y estamos muy ávidos de escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, José María, por esas palabras. Bueno, por suerte hay muchos otros especialistas y, por supuesto, frente a los retos del islamismo y de sus consecuencias, el terrorismo, hay, por supuesto, muchos especialistas. Dejarme saludar a Valentí Puig, Albert Guibernau, que ha hecho el enlace para esta charla, y saludar al Club Tocqueville. En forma de provocación, pero no es el debate, les aconsejo, pero ha salido de momento en francés, las lecturas de artículos de Georges Clemenceau, el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, pero que fue un hombre, un gran republicano, y que pasó 5 años en Estados Unidos, entre el 1860 y el 1865, y unas cartas de un joven de 25 años que dan un punto de vista sobre Estados Unidos y la democracia americana un poco diferentes de Alexis de Tocqueville, pero podemos vivir con las dos figuras liberales que son Tocqueville y Clemenceau. Voy al grano a ese tema y con apuntes más para provocar el debate y la charla. ¿Qué es lo que está pasando y qué podemos decir de los recientes atentados en Francia y en Austria durante esas últimas semanas? Francia y Europa, Francia, Austria y los países europeos son atacados, los atacan, porque somos, y lo acabas de decir, una civilización capaz de conjugar, ¿no? De adicionar, de sumar la democracia, el mercado económico, el estado social, la cultura en el sentido más general de la palabra y la tolerancia. Por eso, el islamismo, el jihadismo, atacan a Europa. Después de la derrota territorial del Estado Islámico, el jihadismo vuelve al combate global, el que fue y el que es siempre el de Al-Qaeda. Se están pensando lo que es el después del califato, ¿no? El after califato, y se están reorganizando. Tienen una estrategia de largo plazo con una meta, con un objetivo, que es reorganizarse antes de todo en los países europeos donde viven muchos musulmanes, donde hay grandes comunidades musulmanas. Por supuesto en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en los países del norte de Europa, en Austria. El objetivo que tienen es de no solamente atacarnos desde afuera, pero sobre todo del interior de nuestras sociedades, para sembrar terror, división y para separarnos. Francia es atacada por las mismas razones, los mismos valores, por supuesto, aquí no hay diferencia, por sus dimensiones democráticas, laica, porque es una tierra cristiana, porque es donde hay la primera comunidad judía de Europa y donde el Islam es hoy la segunda religión. Y porque somos, como los otros grandes países europeos y como España, yo siempre recuerdo que hay 3 viejos estados-naciones en Europa, milenarios, que son Inglaterra, Francia y España. Los españoles lo olvidan, ¿no? Somos una civilización milenaria. Y Francia es, por supuesto, el país, hoy no el solo, pero el que llevó la ilustración
y que con la revolución del 1789 promovió los valores universales, que son los valores que compartimos. Nos hemos olvidado que el tiempo es un tiempo de largo plazo. Y en nuestros países, por muchos temas y por muchas razones, no pensamos el fenómeno del terrorismo o del jihadismo, no lo pensamos entre cada atentado, lo pensamos en reacción al atentado. Pero después, bueno, pues hay otras cosas, hay el proceso en Cataluña, hoy el COVID, la crisis económica, los debates políticos. Y nos olvidamos de lo que está pasando. Vamos a conocer otros atentados. Yo lo había dicho a unos jóvenes estudiantes después de los atentados de enero del 2015, después de Charlie y del hipercacher de París. Les había dicho que eran una generación que iban a vivir con el terrorismo. No es agradable decirlo y aún menos entenderlo. Pero tenemos que recordar a los europeos que esa guerra, yo había hablado de guerra también hace 5 años, será larga, difícil, complicada. Y por eso necesitamos una movilización de toda la sociedad y entender, explicar lo que está pasando. Esa guerra del jihadismo la nutre, la alimenta el Islam político y una ideología que es la de los hermanos musulmanes. Tenemos que entender el enlace entre el jihadismo, el terrorismo, y el islamismo, el islam político, que da su firma ideológica para apoyar las rupturas con la sociedad europea. Recuerdo que tenemos en nuestros países miles de personas radicalizadas, nacionales o extranjeras, que representan hoy una amenaza muy importante. Recordamos también que a partir del 2012, entre 5.000 y 7.000 personas europeos procedentes de Francia, Bélgica, Gran Bretaña, de los países del norte de Europa, principalmente, hubo también españoles, se fueron en las filas del Estado Islámico. Muchos murieron, otros aún están ahí. Pienso, por ejemplo, en las mujeres, que representan, por supuesto, el mismo peligro. Otros han vuelto. Y hay muchos libros, muchos artículos, muchas películas, muchas series de muy buen nivel que lo explican muy bien. Tenemos, pues, un reto considerable. Y tenemos también el reto de lo que pasa en las cárceles. En Francia, por ejemplo, hay decenas de terroristas condenados antes del 2015 y 2.500 presos de derecho común que se han radicalizado en las cárceles, terroristas pues y más detenidos de derecho común que van a salir progresivamente de la cárcel. Tenemos pues que proteger a nuestros ciudadanos, porque este fenómeno lo conocemos en todos los países, de este enemigo interior que convive con el enemigo exterior. Un minuto solo sobre el enemigo exterior. Había un debate estratégico dentro del jihadismo, lo decía hace unos minutos, considerando que la idea del Estado Islámico, del califato, había sido un fracaso. Pero a pesar de todo, se está reconstituyendo o se reconstituyen grupos
del Estado Islámico en Siria, en Irak, aprovechando del caos actual, de complicidades, por supuesto. Tenemos otros peligros, por ejemplo, los miles de jihadistas de esta región, de Irak o de Siria, que se han desplazado a Libia bajo la protección de Turquía. Y como hablamos de Turquía, quiero añadir que Erdogan, por razones interiores, de política interior, es muy nacionalista antes de todo, pero también quiere coger, que no es fácil para un turco, entre comillas, en el mundo árabe, porque hay una memoria de lo que fue el Imperio Otomano, pero quiere él coger el leadership de los hermanos musulmanes, del sunismo y de los hermanos musulmanes, con gestos importantes como el de hacer otra vez de Santa Sofía de la Catedral de Constantinopla, de Istambul, una mezquita. Lo vemos cómo está actuando en el Mediterráneo, cómo está actuando en Libia, y lo vemos también en el control de las comunidades turcas a través de las redes de consulados o la ayuda a las asociaciones turcas, como quiere controlar un Islam que sunita, que desde el punto turco está muy bien organizado, que no es el caso en general del sunismo a través de la inmigración en Europa. Y eso, claro, representa para Francia o Alemania sobre todo, que acoge muchos turcos, hay muchos alemanes de origen turco, hay la organización de este Islam turco, eso representa, por supuesto, no digo que todos son terroristas, por supuesto, pero una influencia potente, organizada dentro del Islam europeo. Por eso, y no podemos ignorarlo, todo eso. Y claro, el reto que tenemos es que tenemos que pensar la lucha contra el terrorismo y además tenemos que tener una visión geopolítica de una dimensión increíble. Y todo eso pensando en lo que es el Islam, es decir, una inmensa religión presente en el mundo. Y al mismo tiempo tenemos que tener un objetivo que es acabar con el islamismo en Europa. Lo que está pasando, lo que ha pasado esas últimas semanas, está provocando, creo, una conciencia europea que la lideran sobre todo el presidente de la República Francesa y el joven canciller austríaco, y sobre todo diciendo, no nos atacan porque en Francia hay Charlie y las caricaturas. No nos atacan porque el canciller Kurz tiene un discurso fuerte sobre los temas de la inmigración del Islam. No, nos atacan a todos. Nadie puede esconderse. Nadie puede mirar del otro lado. Tercer punto, y acabaré con eso. Por supuesto, contra el terrorismo tenemos antes de todo actuar con las fuerzas de seguridad y de defensa al interior, al exterior de nuestros países, de las fronteras europeas y de cada uno de nuestros países. Recuerdo que Francia, pero varios países europeos, en ayuda directa como España, están actuando en el Sahel. Los militares de la operación Barkhane han, esas últimas semanas, matado, ejecutado, neutralizado, como se dice, no solamente a un jefe importante del jihadismo, pero a más de un centenar de jihadistas. Y estamos aquí a unas horas solamente de avión de nuestras capitales. El trabajo, por supuesto, de los servicios de inteligencia interior son muy importantes. Yo llevo una reforma muy importante en el 2013, tratando ya de integrar las reflexiones sobre los atentados de Toulouse y de Montauban en el 2012, pero también porque cuando llegué como ministro de Interior había ya más o menos 30 personas que se habían ido a Siria y a Irak. Claro, en el 2014, 2015 fue mucho más importante.
recuerdo que, por suerte, y gracias al trabajo de los servicios de inteligencia, decenas de atentados han estado evitados. En España, por ejemplo. Pues es muy importante continuar este trabajo con todas las fuerzas de seguridad, hasta las policías municipales, porque para entender lo que está pasando en la sociedad. Hay el trabajo, por supuesto, de los servicios de inteligencia en la cárcel, por las razones que recordaba hace un momento. Y después hay todo el trabajo en la educación, en las asociaciones, en los clubes deportivos, porque aquí ha habido, sobre todo en Francia, pero en otros países, una entrada, un entrismo del Islam político en muchos barrios, en territorios. En España las cosas son, creo, sobre todo preocupantes en Cataluña, por las razones que José María recordaba hace un momento, porque hay una forma de buenismo de no querer entrar en este debate, pero sobre todo porque tenemos una comunidad musulmana importante, que sean de origen marroquí, argelino o pakistanesa, pero porque recuerdo que los que provocaron el atentado del 2017 eran de aquí, eran de Ripoll. Las grabaciones que vimos el otro día en la televisión, en margen del juicio, son grabaciones de gente que habla en catalán. Y tenemos pues este enemigo interior, este peligro en nuestra sociedad. Pues la respuesta no puede ser solo militar o de seguridad o de los servicios de inteligencia o de la justicia, es una respuesta global de movilización de toda la sociedad. Y por supuesto, no sé, aunque es un tema complicado, si lo que se ha hecho aquí en Cataluña de enseñar el Islam, no la historia de las religiones y del Islam, pero el Islam en la escuela es una buena apuesta. De una forma más general, es una guerra ideológica, intelectual, cultural que tenemos que ganar contra el islamismo. Tenemos que entender, y seré breve, que el Islam y los musulmanes están atrapados, son rehenes desde 40 años dentro de los cambios del mundo, desde la revolución iraní, con la caída del muro de Berlín, que cambia el equilibrio entre Estados Unidos y Unión Soviética y Rusia, pues, en el Medio Oriente. Desde las guerras en Afganistán. Recuerdo que Estados Unidos y Arabia Saudita apoyaron a grupos fundamentalistas o jihadistas contra los soviéticos en la primera guerra de Afganistán. Con el apoyo de Arabia Saudita a través del wahabismo y de Qatar al Islam radical. Hay el papel muy importante de una televisión como Al Jazeera. Hay un elemento muy importante que es la fatwa de Khomeini en contra de Salman Rushdie. Hay la guerra civil argelina, la de los años 90, con 150.000 muertos, que es muy importante para entender lo que está pasando en Francia. En aquel entonces los intelectuales, los profesores, los cantantes de Rai eran ya atacados por los islamistas, degollados. Muchos tuvieron que huir en Francia, exilados. Ya era lo que estaba pasando. Hubo un ataque contra un avión francés en el 1994. El objetivo era precipitar el avión 7 años antes del 11 de septiembre del 2001 sobre París. Y por supuesto hubo una hazaña muy importante de los GO de la Gendarmería francesa para impedir eso en Marsella. Todo eso explica lo que está pasando y finalmente la fitna en árabe quiere decir la división dentro del Islam, las evoluciones dentro de las comunidades musulmanas, lo que representa el islamismo y, por supuesto, los actos terroristas de Al-Qaeda o del Estado Islámico. Pues el gran desafío es dentro del Islam. Y tenemos que impedir la reunión, colusión entre el Islam fundamentalista y el Islam moderado. Los musulmanes de Europa son el objetivo del islamismo. Y los quieren separar del resto de los ciudadanos. Esperan represalias, ataques contra los musulmanes, contra las mezquitas, para provocar un clima de tensión, sino de guerra civil. Por eso tenemos que protegerlos
y al mismo tiempo recordarles a sus propias responsabilidades. Todos los musulmanes, que no es fácil, tienen que levantarse en contra del islamismo. Un dato solo, que es inquietante en Francia, pero estoy seguro que es más o menos igual en todos los países. 57% de los jóvenes musulmanes franceses consideran que la Sharia, la ley del Islam, es más importante que la ley de la República Francesa. Pues si no somos capaces de construir un Islam de las luces, que tiene que pasar, por supuesto, por la promoción de intelectuales musulmanes, que lleven nuestros propios valores sobre la democracia, la igualdad, mujer-hombre, la capacidad de poderse convertirse, la posibilidad de creer o de no creer, la separación, por supuesto, del Estado con la religión. Si no somos capaces de ayudarlos a hacer un trabajo de interpretación del Corán, si no somos capaces de inventar una forma de control de los imanes, con una ruptura de hecho con el Islam de los países de origen, vamos a tener grandes problemas, grandes problemas. Pero claro, eso es una tarea, pero inmensa. Ahora, si llegamos a ese objetivo, podremos demostrar que en Europa sí hay la posibilidad de este Islam, de desarrollar este Islam de las luces, pero claro, hay muchas fuerzas por todas partes del mundo y no solo en los países más duros, ¿no? También en países más moderados, que a veces son aliados de países europeos, claro, no les va bien eso. Está cambiando mucho, cambiaría mucho lo que pasa en el Islam. Y por eso tenemos que ganar esa batalla, lo repito, que nos lleva a muchos ámbitos políticos, de seguridad, culturales, educativos, sociales, pero que me parece ser el gran reto que tenemos hoy en nuestras sociedades. Ya hablaremos del multiculturalismo, de los problemas de los barrios, de las dificultades, pero para acabar recuerdo que tenemos que entender que todos los países que han sido atacados son países con sistemas diferentes, pero que compartimos todos los grandes valores de Europa. Gran Bretaña, España, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia. Son países con sistemas de integración muy diferentes. Londres fue el primer sitio del jihadismo con los veteranos de la guerra de Afganistán en los años 90. El cineasta Theo van Gogh fue asesinado en Países Bajos en el 2004. Y fue un periódico danés que publicó en el 2005 las caricaturas que serán después publicadas por Charlie. Y en aquel momento ya hubo una campaña, no fue un movimiento espontáneo de las masas de los barrios, no, fue un movimiento importante de los hermanos musulmanes con muchas mentiras, publicando además caricaturas que nunca habían sido publicadas en el periódico danés o en Charlie después, para provocar esta tensión. Lo que quiero decir es que tenemos frente a nosotros enemigos organizados, que pueden ser estados, que pueden ser grupos, que pueden ser empresas de comunicación, y por eso no tenemos que ser buenistas ni naif. Es un gran enfrentamiento y es una guerra, sí, de una cierta forma de civilización, o al menos una guerra contra una civilización. Y tenemos que estar preparados y luchar con armas potentes, y la primera arma, y lo digo aquí en el Club Tocqueville, es un arma ideológica y cultural. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ahí se han tocado los grandes problemas que, como muy bien has dicho, no son solo cuestión de orden público o de seguridad, sino que el tratamiento es multisectorial, y ahí pues, se han tocado cuestiones como la educación, como la cultura, qué pasa con la ideología, qué pasa con la política internacional y la geoestrategia. Por tanto, estamos ante un reto que, decías, nos afecta a todos, no a unos por una razón determinada, afecta a todos y afecta concretamente a toda la sociedad europea. Con estas palabras, yo creo que ya para ir introduciendo las ya varias preguntas que tenemos, yo creo que la experiencia española justamente de combate contra el terrorismo de ETA
es interesante porque también abordó no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino que fue más fructífera cuando hubo cooperación internacional, cuando hubo un cambio en la legislación de partidos políticos, cuando hubo medidas también para aislarles financieramente. Es decir, ahí, desde este punto de vista, España debería estar más preparada porque tiene esta experiencia. Y sin embargo, Javier nos pregunta, o te traslado la pregunta, ¿cómo es que los políticos españoles no están interesados en dar esta batalla, o al menos no lo parece? ¿Por qué no se encuentra un discurso parecido al tuyo en la política española? Bueno, creo que hay muchas razones. Primero, que pienso que en este país, hablo de España, se ha perdido a veces una forma de sentimiento que la historia puede ser trágica. Y lo acabar de recordar. Mira que España sabe lo que es el terrorismo, sabe lo que es luchar contra el terrorismo. Y además no solamente contra el terrorismo de la banda etarra, pero también contra el terrorismo jihadista. Uno de los peores, si no el peor atentado en Europa fue cometido en Madrid en el 2004. Y lo recordaba, Barcelona también fue atacada en el 2017. Yo creo que viene de, a lo mejor, o a lo peor, de un sentimiento que es, en general, en muchos países, el de la izquierda, pero que también puede tocar otros sectores de la sociedad española. En la derrota, digamos, intelectual de una parte de la izquierda, ha habido una reacción a esa, que es de sustituir lo que era el proletariato global, internacional, la masa de los obreros, por los musulmanes. Hay el exdirector de Le Monde, que es el director de un éxito mediático, Mediapart, Edwy Plenel, que escribió un libro no hace muchos años que se llamaba En favor de los musulmanes. Y explicaba que finalmente los musulmanes eran en su masa las nuevas víctimas del capitalismo, del espíritu del colonialismo, de las grandes potencias, del racismo, de la islamofobia, y entre paréntesis lo recuerdo siempre, la islamofobia, que yo nunca hablo de islamofobia porque es una fórmula inventada por los molá iraníes para atacar a los que critican al islamismo y para decir que criticaban la religión, el islam en general. Fue una palabra inventada en el momento de los ataques contra Salman Rushdie, del cual hablaba hace un momento. Cierro la paréntesis, porque las palabras son importantes en esta guerra cultural. Pues finalmente hay una masa informe, que es por supuesto un gran error, que son los musulmanes, y todo lo que pasa finalmente dentro de esa masa de víctimas del sistema, pues lo podemos entender, como los que entendían que el terrorismo de ETA. Bueno, no, claro, no está bien matar, pero tenemos que entender que las condiciones sociales, económicas, lo que pasa con el Estado español, todo eso explicado, ¿no? No, eso no es posible. Y creo que es parte, pero a lo mejor habrá otras explicaciones, de lo que está pasando, más una visión menos presente, pero equivocada sobre lo que es el mundo del Mediterráneo, ¿no? No se ha estudiado lo que pasa con el islamismo porque tampoco es un tema muy presente al día en la sociedad española. Y lo está, yo creo que lo está, sobre todo en Cataluña o en ciertos barrios de Madrid o al sur de España, pero no con la misma potencia que podemos vivir en Francia, en Alemania, en Bélgica, Holanda o en Gran Bretaña, con además el pasado, aquí sí, el pasado histórico, el pasado de la inmigración que viene de las excolonias o del Commonwealth. Y eso explica eso. Además, y acabo, y lo decías muy bien tú mismo, que aquí en Cataluña lo que pasó en Barcelona en el 2017 rompía la agenda de los independentistas, rompía la visión buenista de la señora Colau,
y teníamos, o tenían, más bien dicho, que pasar a otra cosa, girar página. Eso es lo peor. Pensar que el hecho de no hablar del tema puede impedir atentados o el auge del islamismo es, por supuesto, un gran error. Yo estuve muy solo durante años en Francia por hablar de esos temas, de un tema que es muy importante para entender lo que es el islamismo, su benzina, pero digamos, su soporte ideológico es el antisemitismo, es el odio a los judíos, es el odio a Israel, por supuesto, pero es el antisemitismo, el odio a los judíos, claro, y que con la propaganda de las televisiones, en las redes sociales, ha hecho un daño terrible en nuestras sociedades, en los barrios, dentro de la juventud, de la segunda o tercera generación de la inmigración. Y aquí en España, el tema del judaísmo, de lo que ha representado el antisemitismo, por supuesto, no tiene la misma representación o el mismo espíritu trágico, a pesar del recuerdo de 1492 que puede tener en Francia o en Alemania. Muchas de las preguntas inciden sobre las diferentes respuestas que se pueden dar a este fenómeno terrorista. Una de ellas, de José Ramón Gómez, es sobre la formación de los imanes. Cómo controlar, en algunos países el gobierno tiene una política al respecto, en otros, en cambio, no. ¿Cuál es también la presencia de estados árabes a través de estos imanes? Es el tema más complicado, con una precaución, ¿eh? Recuerdo que la radicalización de las personas, en general muy jóvenes, no todos de condición humilde y muy pobres o solo viniendo de la delincuencia, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, los responsables de los atentados de Londres del 2005, si tengo buena memoria, eran más bien de clase media. Los responsables del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos eran de alto nivel social e intelectual, si podemos decir las cosas así, ¿eh? Pero recuerdo que la radicalización no pasa siempre por las mezquitas, en general no pasa por las mezquitas, o pasa por lo que llamamos el imam Google, ¿no? Y el papel de las redes sociales, de las webs especiales, de lo que ha representado las charlas, los sermones, ¿no? De los imames que hablan en las televisiones de Qatar o de Arabia Saudita o de otras, del Hezbollah, por ejemplo, tienen mucha más potencia a veces que lo que puede pasar en una mezquita, donde además muchos jóvenes no quieren estar con los, entre comillas, padres y abuelos, los viejos de la inmigración, que tienen un islam, digamos, moderado y más tradicional, pero nada que ver con el islam radical. Pero, por supuesto, es un problema difícil. En Francia es un gran problema difícil porque hay separación del Estado y de las religiones y el Estado no tiene que formar a los curas, a los pastores, a los rabinos y a los imames. Ha habido durante años en muchos países una cooperación, europeos, una cooperación con Marruecos, Argelia, para que ellos formen o envíen imanes, por ejemplo, durante el mes sagrado para los musulmanes del Ramadán. Pero, claro, vienen de países que, a pesar de ser amigos, aliados o que compartimos objetivos estratégicos, pues no tienen la misma forma de vivir el Islam. Muchos además no hablan español, francés, alemán, inglés, es un problema. Pues aquí yo lo pedía desde hace mucho tiempo y es lo que ha anunciado Macron, es, y que piensan muchos dirigentes europeos, es cortar la relación con los países de origen y formar nosotros mismos los imanes. ¿Cómo hacerlo? No es fácil, porque además nos ponemos a encontrar con otro problema en Europa. Es que los hermanos musulmanes en Europa sí que están organizados para formar los imanes y para formar mucha gente en el Islam, pero con sus propias tesis. O el Islam que viene de Turquía, que tiene su propia organización y bien hecha, por ejemplo, en Alemania. Está avanzando la idea, creo interesante, que para Francia puede ser una forma de salir del problema de la separación de las iglesias y con el Estado, y sobre todo de la ley del 1905, de crear un instituto europeo de formación de los imanes, pero que tiene que ser muy exigente, de alto nivel
intelectual, teológico, y claro, y pedimos al Islam un cambio sobre sí mismo en pocos años, cuando las otras religiones lo han hecho durante siglos. Ha sido un camino muy largo, muy complicado. Y el Islam, además, paró, digamos, su reforma ya hace mucho tiempo. Por eso no hay un Islam ilustrado, un Islam de las luces. Pero creo que, por ejemplo, en Suiza hay ejemplos bastante interesantes de lo que se está tratando de hacer, digamos, con la propia cultura protestante, católica, la relación con las religiones que puede tener la Confederación Helvética. Pero es, por supuesto, cómo se interpreta el Islam, como intelectuales que hay de alto nivel teológico pueden intervenir en el debate, se les puede escuchar, pueden tener una audiencia. Y eso lo tenemos que hacer desde Europa, porque, por ejemplo, la gran mezquita y universidad del Cairo, que ha condenado no ha condenado los atentados, ha condenado a Charlie Hebdo por publicar otra vez las caricaturas hace unas semanas, o lo que había hecho este pobre profesor Samuel Paty en su curso, que murió por eso. Eso quiere decir que solo Europa puede manejar este tema, si queremos este Islam europeo. Creo que es uno de los grandes retos más complicados que sin duda tenemos, pero tenemos que pasar por eso si queremos este Islam europeo. Si no, no lo lograremos si dependemos solamente desde afuera. Hay, por ejemplo, un tema que me preocupa desde hace muchos años, que es el cambio del Islam muy moderado, muy interesante, además mezclado con muchas culturas ancestrales, que es el Islam de África y el Islam de África del Oeste, pero claro, con el dinero de Irán, del Hezbollah, que venía del Líbano, de Arabia Saudita, el Islam de África del Oeste, del Sahel, ha ido cambiando. Y no solamente porque hay grupos jihadistas, ha ido cambiando. Yo he ido mucho a Malí y he visto cómo cuando no había velo, las mujeres de este país han ido cambiando, llevando el velo. Bueno, es un fenómeno general. Pero eso quiere decir que si no tenemos nuestras propias capacidades para formar y para construir el propio Islam europeo, no lo lograremos. Pero claro, estamos aquí frente a dentro de una religión, el Islam global, donde este discurso sobre la ilustración a nivel global, miren lo que pasa en Pakistán, por ejemplo, no es fácil. Al revés, tienen una potencia y hoy una ira, una forma de conducir a las masas, de utilizar el tema también contra Francia, Europa, por razones interiores, que no nos ayuda, por supuesto, mucho a lograr este objetivo. Al final de tu intervención mencionabas, lo has dejado caer sin entrar demasiado en ello, tus dudas sobre la enseñanza del Islam en las escuelas. Y concretamente, Pascal Killer te pregunta por también la enseñanza de la lengua árabe en los colegios. Este sería una parte. Y la otra es la reacción a través de las redes sociales, es decir, la lucha contra el Islam, qué papel pueden ejercer las redes y en el fondo estamos diciendo los jóvenes como canales alternativos a los grandes medios para luchar contra esto, porque también son aprovechados por el Islam, por el islamismo radical, estos mismos medios. Bueno, a ver, cada país tiene además su propia cultura. Hay un gran intelectual francés que se llama Régis Debray, fue amigo de Che Guevara y de Castro, ha cambiado mucho, pero que es un gran republicano francés y que hace ya 20 años propuso, y yo creo que tenía razón, que en la escuela, y se hace, pero de forma más potente, teníamos que enseñar la historia de las religiones. Y creo que eso lo tenemos que hacer solo para entender, ¿no? La nuestra historia, lo que pasó en España durante siglos, o para entender, no sé, un cuadro del Prado, o para entender que el jazz viene del protestantismo americano, etcétera, etcétera, para entender lo que está pasando. Y sobre todo para ayudar a entender a muchos jóvenes que el Islam, como el judaísmo, como el cristianismo, vienen del mismo libro. El gran problema que han tenido muchos profesores en Francia es que ya no pueden decir eso. Ya no pueden decir.
hay todas las teorías conspiracionistas o creacionistas a través de Internet. No hablo ni de los padres de esos alumnos, que no son capaces además de llevar esas teorías, vienen de aquí. Pues tenemos no solamente que enseñar la historia de las religiones, pero ayudar a esos profesores. Hay un barrio muy conocido en Bélgica, en Bruselas, que se llama Molenbeek, que es donde salieron los autores de los atentados, en parte del Bataclan, pero también unos meses después de Bruselas. En este barrio se ha perdido el combate. Ya, los profesores ya no pueden decir lo que os estoy diciendo. Pues yo creo que historia de las religiones, con profesores formados, por supuesto. Cursos religiosos existen en el sistema de las escuelas públicas o concertadas, pero ya es un tema, ya es otro tema. ¿Quién lo hace? La idea, la entiendo, era para decir el Islam, pues mejor aprenderlo en una escuela que en la mezquita. Bueno, pero ¿qué control? ¿Quién viene? ¿Quién forma? Y es el tema de la formación de los imames o de los profesores. El tema del árabe es diferente, porque podemos pensar que el árabe es importante y que para los países donde hay mucha gente que viene de la cultura árabe, pues puede ser también muy positivo para la relación con los países árabes. Pero yo creo que viendo lo que son las poblaciones que vienen de la inmigración, lo más importante es que hablen catalán, castellano, francés, inglés, neerlandés, etc. Eso es lo más importante, porque es la forma de integrarse en la sociedad. Las redes. Pero aquí tenemos que... Es una lucha de cada día. Lo vemos porque todas las teorías complotistas o conspiracionistas las conocemos y además tienen un impacto en toda la población, pero tienen un impacto sobre todo en la juventud, que no cree en la palabra oficial, pública, del profesor, del padre, aún menos del político. Pero aquí se tiene que meter mucho dinero y que no venga del Estado, porque claro, todo lo que es firmado del Estado no tiene pues capacidad de convencer. Y aquí se necesita mucho dinero, un trabajo de gran calidad. Yo recuerdo siempre que los documentos espantosos del Estado Islámico sobre lo que era maravilloso vivir en Raqqa, la nueva sociedad del califato, las canciones, las decapitaciones, la forma de atraer a las jóvenes mujeres para que se casen con un príncipe. Todo eso estaba muy trabajado, era parte de lo que es una leyenda. Lo hacían dos personas formadas en Hollywood. Pues es un ejemplo, pero para decir que si queremos ganar esta relación, pues los servicios de inteligencia, pero también la educación aquí es parte de esta guerra que tenemos que llevar. Es el gran, yo creo que es todos los servicios de inteligencia, todas las agencias de inteligencia lo dirán, es aquí donde respecto a la juventud tenemos, por supuesto, que formar a la gente, a los hackers, pero también a los que hablan árabe, a los que entienden de este lenguaje, para llevar esa guerra contra la radicalización, porque tenéis muchos ejemplos, hablaba de las series, antes hay series suecas, danesas, que lo explican muy bien, cómo pueden caer muy deprisa en la trampa y además en barrios donde hay una presión masclista. Aquí hay muchas feministas y eso está muy bien en España y en Barcelona, por supuesto, pero me gustaría ver que estas feministas estén en la primera fila en contra de lo que viven las mujeres, las jóvenes mujeres en las familias musulmanas, donde el conservatismo, la reacción la más dura, las condiciones para ellas son espantosas, y no hablo ni del velo. Aquí hay trabajo para el feminismo, y aquí también se rompió, sobre todo en muchos países, en Estados Unidos, por supuesto, y en Francia, pues el feminismo. Si el feminismo es pensar que la libertad es el velo, es decir, la regresión de lo que es la mujer, pues aquí sí, hay dos formas de ver el feminismo. Pues aquí también son temas que tenemos que llevar. José Son se plantea cómo podemos defender Europa del Islam radical, si se rechaza al mismo tiempo la cultura judeocristiana. Cómo integrar esta cultura
con los valores de la laicidad, de cómo conseguir todo esto cuando se pone en duda. Yo creo que tenemos que mirar la historia de una forma muy clara. La historia es la historia, los hechos son los hechos. No podemos negar lo que somos. Una civilización judeocristiana potente, nuestra historia, nuestros paisajes, nuestras ciudades viven con esa herencia. Yo creo que el único continente donde nos culpamos de nuestro pasado es el continente europeo. Eh, por, por supuesto, ha habido páginas negras. La esclavitud, el colonialismo, lo que pasó en los países, acabar con la economía, con la cultura de pueblos, de países. Pero eso lo miramos de forma muy directa, muy clara. Pero, no sé, el trato con los esclavos no fue Europa que lo inventó, fueron los países árabes, es decir, musulmanes. Es decir, la historia se tiene que mirar de forma muy equilibrada. Yo con mi propio ejemplo, ¿no? Recordabas que fue alcalde de Évry. Évry es una ciudad con una población que viene por mucho de la inmigración, parte musulmana, pero ahí no solamente reivindicamos la república y el laicismo, pero al mismo tiempo es la única ciudad donde se construyó una catedral en el siglo XX, que está además a 50 metros de una de las mezquitas más importantes de Francia y a 200 metros de la pagoda más importante de Europa. Y no muy lejos hay una sinagoga y templos del evangelismo. Es decir, yo creo que eso es Europa. ¿Qué es Europa? Es la tolerancia. Es la posibilidad de creer o de no creer. Es la posibilidad de cambiar de religión o de abandonar una religión. Es la idea de que la religión no puede imponer sus preceptos a los otros, a las otras religiones y al Estado. El Estado, los valores republicanos en el sentido democráticos, y en eso integro, por supuesto, la Constitución española, son más importantes que los otros, pero es tolerancia. No tenemos que negar nuestra herencia y el alma, digamos, cristiana, recordando lo que fue también el enfrentamiento entre católicos y protestantes, el alma del judaísmo, que es muy importante en Europa, lo que representa hoy el Islam, pero con esa dificultad de integración, lo que representa la ilustración, el liberalismo de un Tocqueville en el siglo XIX. Todos esos son elementos muy importantes, de una herencia. No tenemos que hacer tabula rasa de todo eso, no tiene ningún sentido. Sobre todo porque frente a nosotros tenemos gente que viene con la convicción que ellos tienen razón. Alguien me recordaba una cosa, y es para vuestra reflexión, pero terrible. Hoy en el mundo hay muchas causas, ¿no? Contra el cambio climático, para la democracia, los derechos del hombre. Pero la única causa que levanta a gente y a jóvenes que son capaces de morir por esta causa es el islamismo. Tenemos a miles, lo recordaba, de personas, sobre todo de jóvenes, que han ido a Irak y a Siria para luchar y pensando que podían morir y que morir era una forma de libertad. Es fanatismo, podéis decir, pero bueno, ¿dónde están esas nuevas brigadas internacionales? Las vivimos por lo que yo no propongo brigadas internacionales para salvar a Europa con fanáticos, por supuesto, al revés. La respuesta tiene que ser la del Estado de Derecho, del respeto de los derechos humanos y de la convivencia. Pero lo tenemos que hacer alabando lo que somos, una gran civilización, con una gran historia. Y creo que eso es muy importante para ganar esa guerra cultural. También Álvaro nos plantea la cuestión de la coordinación entre los países de Europa y concretamente cita como ejemplo de que esto falla la posición de Bélgica respecto a España en la entrega de terroristas. Entonces, a partir de este ejemplo, hace una reflexión más general que es si se priorizan los intereses de la seguridad o hay ahí un mirar muy de forma garantista los derechos de, en este caso, los terroristas, cómo esto puede dificultar también esta cooperación. Ahí también entraría, por ejemplo, la actuación de los jueces. Bueno,
Europa somos una federación de Estados-naciones, no somos un Estado, y yo no lo deseo. Eh, eh, con nuestras historias y nuestros sistemas democráticos diferentes. Ahora, hay una gran cooperación entre servicios de inteligencia y entre fuerzas de seguridad respecto a la lucha contra el terrorismo. Se ha mejorado mucho. Desde este punto de vista, yo siempre me preocupa, pero espero que eso no pasará, lo que está pasando con el Brexit, porque los que tienen una gran experiencia del mundo árabe musulmano son los británicos y por supuesto los servicios de inteligencia de su majestad. Pero yo me acuerdo cuando llego como ministro del Interior, que la respuesta a lo que estaba pasando ya en el verano del 2012, con lo que contaba sobre esos individuos que iban a Siria y a Irak, pues fue la ministra belga del Interior que conmigo movilizó a los ministros, era Theresa May en Gran Bretaña, era Fernández Díaz en España, que fueron los primeros de esos dos países, Gran Bretaña y España, con nosotros, belgas y franceses, a reaccionar. Se ha mejorado mucho la cooperación y a nivel de la Comisión Europea también. Y además compartiendo experiencias sobre el terrorismo, sobre la radicalización o los fenómenos de los procesos de radicalización, que es más complicado, o sobre el tema del que hemos hablado antes, que es el de la formación de los imames. Estaba yo el otro día en una conferencia con los especialistas de la Comisión Europea. Esa cooperación existe y creo que respecto a lo que es el terrorismo islámico no hay problemas. Lo vamos a ver en Francia dentro de unos meses con los dos megas judicios, el del Bataclan y después el de Bélgica, porque es el mismo equipo, son los mismos equipos de terroristas que actúan. Yo creo que, en cambio, la respuesta política es más complicada. Miren, la reacción a lo que pasó con este pobre Samuel Paty. No hubo mucha empatía de los países europeos, como si lo de Charlie siempre era un problema. En cambio, hubo una reacción de gran solidaridad, hasta de Turquía, después de que mataron a 3 cristianos en la catedral de Niza unos días después. Hay siempre países o gobiernos que piensan que no hablando del tema o mirando al lado, pues escaparían al tema. Aquí se equivocan y creo que la reacción del canciller austríaco ha sido muy, muy potente. Pero, yo sabéis, yo trato de decir las cosas como las pienso. Reconocemos que, por ejemplo, tenemos un problema con Alemania, un problema que entiendo, un problema político y estratégico, sobre la forma de condenar a lo que está haciendo y cómo está actuando Erdogan. ¿Por qué? Porque hay una vieja relación con Turquía y Alemania, porque hay 3 o 4 millones de turcos en Alemania, porque hay el miedo de que Erdogan continúe su chantaje con los refugiados. Pues aquí sí, yo creo que la respuesta europea a lo que pasó en Francia hace unas semanas no fue claramente a la altura de lo que podíamos esperar de los países. Y se equivocan, y además se equivocan, porque no recuerdan lo que decía antes al empezar este debate, nos atacan a todos. Nos atacan a todos. Cuando hubo atentados en Madrid no había Charlie. Cuando hubo atentados en Londres no había Charlie. Cuando hubo atentados en Holanda o en Países Bajos, perdón, o en Bélgica, no había Charlie. No había el laicismo criticado francés, que es el mío, lo llevo en mi sangre. Pero no había eso. Es decir, y además los terroristas matan en el mundo, antes de todo, a musulmanes. Los atentados en Túnez, en Marruecos, en Irak, en Afganistán. Atacan a los periodistas de Charlie, atacan a cristianos, ¿no? Pueden atacar a cristianos en Egipto, por ejemplo, pero atacan antes de todo a musulmanes, a chiitas o a sunitas que no quieren entrar en esta guerra de civilizaciones. Es decir, que por eso tenemos que ampliar el frente de todos los que quieren luchar contra el islamismo. Y la reacción judicial, cómo se están posicionando los tribunales,
también ahí son conscientes de la defensa del Estado de Derecho, son llevados por una idea muy garantista de estos derechos. No conozco siempre bien todos los sistemas judiciales. La experiencia de la lucha contra ETA tendría que ser para España una muy buena experiencia para luchar contra lo que es un grupo o grupos vinculados dentro de la sociedad. Hace unos años podíamos pensar que el terrorismo islámico venía desde afuera, terrorismo, digamos, clásico. ¿Eh? No, ha cambiado, viene desde afuera, pero está en nuestra sociedad. Son españoles, franceses, belgas, británicos, alemanes que actúan. Y muchos han nacido y sus padres nacieron aquí, en Europa. Es decir, que tienen esta relación con la sociedad, se mueven en los barrios como se podrían mover los de ETA en los pueblos del País Vasco. Mirad a Patria. Coger Patria, la película o el libro, sobre todo, y aplicarlo en lo que está pasando. Es, por supuesto, diferente. Era una guerra, digamos, nacional contra el Estado español. Pero bueno, aquí es otra forma de guerra. Con otra cosa, es que además, ya no había mucho con el terrorismo de ETA, pero además es que con el islamismo no hay ninguna negociación posible, no quieren negociar nada. ¿Y qué? Nada. Es que no hay ningún diálogo posible. No existe, es una guerra nihilista. Y lo que espero, como en Francia, o como en Gran Bretaña, es que los tribunales lo entienden perfectamente, respetando, por supuesto, la independencia de los jueces y de la justicia. Y cuidado con esas ideas, del cual hablaba antes, que han entrado en parte de la sociedad distinguiendo formas de terrorismo. No, eso me acuerdo el debate que había en Francia en los años 80, ¿no? Bueno, el terrorismo vasco se entiende por qué España es aún un país neofranquista, o el terrorismo de las Brigadas Rojas o de la banda Bader, se entiende por qué es el proletariato que se está moviendo. No. En Italia el terrorismo de las Brigadas Rosas irá, antes de todo, contra jueces y muchas veces contra los jueces comunistas. Y España era una democracia ya, y había pasado el tiempo de la transición. Desde a veces cuesta, en una parte intelectual de las élites, entender lo que está pasando. Yo creo que la cooperación europea de los servicios de inteligencia y de los jueces antiterroristas hace que creo que se está haciendo que la legislación sea la más coherente posible, con siempre el debate sobre Estado de Derecho, libertad, lucha contra el terrorismo. Yo creo que tenemos todas las capacidades, todas las posibilidades de luchar contra el terrorismo sin privar de libertades a nuestros ciudadanos. Yo he llevado muchas reformas en Francia contra el terrorismo. No hay ni un francés que tiene la impresión de haber perdido eso de libertad. Tienen más impresión de haber perdido libertad, como los españoles, esas últimas semanas o meses con el confinamiento y con la posibilidad de no andar como quisieran por las calles. Y una última pregunta al Manuel Valls, que a lo largo de su vida y ahora actualmente pues, se ha dedicado también a la vida municipal, y ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, pero antes también en Francia. ¿Qué pueden hacer los municipios? Porque en Francia los famosos banlieues de zonas que logran quedar muy aisladas del conjunto de la comunidad y que bueno, ahí es un terreno donde pues, puede proliferar toda esa ideología. En España quizás no lo tenemos tan desarrollado, pero quién sabe si en un determinado ambiente de crisis económica podemos también ir a esta entonces ya fractura, aislamiento de estos barrios. ¿Cómo crees que desde los municipios se ha de luchar específicamente para Bueno, evitar, para prevenir? primero, es verdad que ha habido fenómenos de guetos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mundo del campo, de los territorios fuera de las ciudades, por ejemplo, en la provincia de l'Ariège, no muy lejos de los Pirineos catalanes, ahí se desarrollaron muchas comunidades salafistas, ¿no? Fuera de la ciudad. Es decir, un fenómeno más complejo. Por supuesto, lo repito,
es en las afueras de París, o de Lyon, o de Lille, o de Marsella, que aprovechan de una situación económica y social y sobre todo no de la desaparición, sería ser exagerado, pero de hecho que solo los profesores o los policías representan al Estado y los servicios públicos. Y mucha gente se ha ido las asociaciones y los clubes deportivos han sido invadidos por esta ideología. Y claro, y parte de la izquierda sindical ha renunciado a este debate, a veces se ha comprometido, es lo que ha pasado en Francia, con el islamismo político, pensando que eran esos damnificados de la tierra y esas víctimas del sistema. Bueno, es un fenómeno además que viene también de teorías americanas, ¿no? Las reuniones racialistas o solo entre mujeres negras o gente del mismo color para luchar contra la dominación del hombre blanco. Todo eso, otros problemas, pero viene de la misma ideología. Pero yo creo que las cosas van cambiando y que el peligro lo tenemos de una cierta forma por todas partes y sobre todo en las grandes ciudades. Segundo, Barcelona y Cataluña están a un alto nivel de peligro terrorista porque además el terrorismo mira lo que pasa y siempre ataca pensando que las sociedades que van a atacar son débiles y que eso va a provocar fracturas, reacción. Si provoca una reacción antimusulmana, pues les va a atraer más gente y va a justificar su acción diciendo, miren, los musulmanes en Occidente pues no tienen su sitio. Buscan acción-reacción, ¿no? a lo que está pasando. Tercero, los servicios públicos de los municipios son imprescindibles. Es públicos o semipúblicos, pero las escuelas, las asociaciones, lo que pasa, por ejemplo, en el Raval, mirar, no sé, lo que se vende en las librerías del Raval respecto a lo que es la ideología salafista. Yo he visto libros en el Raval prohibidos en Francia. No sé, es como si tú te paseas y ves a Mein Kampf. Cuidado, aquí hay un problema. Bueno, y sobre todo lo que puede, y lo piden mucho los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, que los ayuntamientos, sin ser policías, pero entienden la cooperación imprescindible necesaria para entender lo que está pasando. Un agente social, un profesor, un consejero, un regidor, puede ver cosas que a veces la policía o los servicios de inteligencia no pueden ver y además se les esconde. Pues yo creo que este trabajo para unificar, por supuesto, la sociedad, para integrar, pero también para defender valores, son muy importantes. Y acabo casi como una provocación, ¿no? Cuando la señora Colau publica hace un par de años, o un año pasado, un libro diciendo cuáles son las palabras que no se pueden utilizar, que ya es un despropósito, ¿no? Pero diciendo, por ejemplo, no podemos hablar del islamismo. En el islamismo hay islam. Y se llama de islamismo, pues se confunde islam y terrorismo. No, es que es el contrario. Es que hablando de islam y de islamismo, hacemos la diferencia y hacemos el trabajo necesario para que la gente entienda bien que el Islam está en Europa desde hace muchos siglos, que se va a quedar, que hay millones de personas que viven en Europa y que no se van a ir porque son europeos. No hablo solo de los bosniacos, ¿eh? o en Bulgaria, no, hablo de gente que ha venido por la inmigración, que se va a quedar, que están bien en Europa, que están integrados, que nos ayudan, que viven en nuestros territorios, pero tenemos que ayudarlos a separarlos de los que matan en nombre del Islam. Pues el uso de las palabras también es muy importante y por eso yo siempre he hablado cuando hablo, no hablo del terrorismo, no, hablo del terrorismo islámico o del islam radical o del jihadismo, como los que no quieren hablar de ETA y que hablan de terrorismo. No, se tiene que recordar, hablar del islam político. El islam político es el de los hermanos musulmanes y los salafistas que representan. Esa guerra de las palabras a nivel local es muy importante. Muchas gracias, señor Valls. Aquí por más de una hora hemos estado hablando del islamismo radical y yo creo que en una conversación muy viva en la que yo creo que todos hemos aprendido mucho y ojalá pues, nos sirva para formarnos en un criterio más claro sobre este tema. Yo, a modo de recapitulación, solo quiero recordar
esa frase que lanzó a los jóvenes franceses en 2015, sois una generación que vivirá con el terrorismo. Es triste, pero es la constatación de una realidad y la realidad efectivamente no ha de esconderse y solo si la afrontamos directamente pues tendremos las armas mejores para combatirla a poder ser con éxito. Muchas gracias por esta tarde aquí con nosotros. Solo me queda recordar a los que nos están ahora viendo que seguiremos organizando actos, seguiremos publicando papers y vídeos de temas de actualidad. Ya tenemos alguno en cartera que saldrá pues inmediatamente los próximos días, y entre los próximos actos que tenemos pensado, uno queremos que sea sobre la situación económica concretamente de Barcelona y de Cataluña, cómo está resistiendo a esa pandemia los diferentes sectores, cómo está afectando más a Barcelona que a otras ciudades la crisis social, la crisis sobre todo económica, y un segundo sobre esa ley CELA, sobre ese proyecto de ley tan polémico que tiene también muchas aristas y que merece una reflexión detenida hacia dónde va nuestra educación en España, que es otro efectivamente de los temas más importantes para el futuro. Buenas tardes y esperamos contar con su presencia en estos próximos actos que iremos anunciando. Gracias, Manuel, y buenas tardes. Gracias a vosotros.